Listo. Estimados docentes de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, docentes invitados de otras universidades, estudiantes y participantes externos, reciban un cordial saludo y la más cálida bienvenida a este espacio académico. Es un honor para nosotros dar inicio a nuestro primer seminario de investigación 2025 titulado Lectura crítica, una habilidad esencial para el siglo XXI, un espacio pensado para fortalecer el pensamiento analítico y la capacidad de interpretación en el ámbito académico y profesional. Hoy contamos con la valiosa presencia de nuestra capacitadora, la doctora Ángela Muñoz Muñoz. Es magíster en lingüística, doctora en investigación y docencia, quien hace parte del Departamento de Humanidades de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanidades y Artes. Su trayectoria y experiencia en el campo de la lectura crítica serán claves para el desarrollo de este seminario, brindándonos una herramienta fundamental para enfrentar los desafíos en el siglo XXI. Antes de dar inicio, queremos informarles que durante la sesión pueden dejar sus preguntas en el chat y al finalizar tomaremos entre 20 y 30 minutos para responder. Así podremos entender sus inquietudes y profundizar en los aspectos que sean de mayor interés. O mi profe Angelita, ¿cómo te gustaría que manejemos este tema? Si los O así, estudiantes... así está bien, sí ¿Sí? señora, gracias, sí Listo. señora. Listo, entonces al finalizar, los estudiantes encienden sus micrófonos y realizan sus preguntas, también las pueden dejar a través del chat. Sin más preámbulo, bueno, le damos la bienvenida a la doctora Ángela Muñoz. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, muy buenas tardes. Qué alegría compartir con ustedes un momentico sobre el tema que me gusta y sobre el tema que me apasiona. Entonces, ya me dirijo a la presentación. Bueno, están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, mi profe. Bueno, entonces tenemos lectura crítica, una habilidad esencial para el siglo XXI. Pensamiento crítico, la clave para entenderte a ti mismo y al mundo. Esa partecita donde dice pensamiento crítico, la llave para entenderte a ti mismo y al mundo, me gustaría que hiciéramos una especie de anticipación de a qué va el tema. Así que vamos a ingresar con Mentimeter y digitamos el siguiente código. Ya les dicto el código para poder ingresar. Entonces digitamos Menti, código 77 44 06 92. Nuevamente 77 44 06 92. Ya pueden participar. ¿Pudieron ingresar? ¿Cómo vamos con la participación? A mí no me deja entrar. ¿No les permite? Menti 77 44 06 92. ¿Pudieron ingresar? Ya tenemos una respuesta. Dice, ver las cosas desde otra óptica. Muy bien. Tenemos ya una respuesta. ¿Pudieron ingresar? ¿Me cuentan, por favor?
Sí, Angelita, yo estoy intentando también ingresar, pero ahí estamos. Bueno, mil gracias. Tener la capacidad de dar una visión diferente de una temática, ver de manera diferente la realidad. El pensamiento crítico es una forma de análisis en la cual buscamos más de una respuesta o medio para comprender las cosas. Dice la pregunta, pensamiento crítico, la llave para entenderte a ti mismo y al mundo. Habilidad para analizarme y encontrar respuestas a una necesidad tangible. Muchas gracias. Tener la capacidad de analizar y evaluar para formar juicios fundamentados. Sí, muy bien, muchas gracias. Cuestionar todo. Sí. Tener un pensamiento con autoridad. Muchas gracias. Es la capacidad de analizar, evaluar y cuestionar la información de una manera lógica. Bueno, creo que todos van hacia la tendencia de buscar una lógica, de cuestionar, de tener una autoridad. Básicamente, la intención perdón. Básicamente, la intención es ver cómo si desde nosotros, porque dice, la llave es para entenderte a ti mismo y al mundo. Muchísimas gracias por la participación. Pero la clave de la charla va con un objetivo que consiste en entendernos a nosotros mismos, saber cómo son nuestros procesos de pensamiento y ser muy conscientes de ellos, de nosotros mismos. Y en la medida en que somos conscientes de esos procesos de pensamiento, de la autoridad, como dicen ustedes, de lógica, de esa forma comprendemos al mundo, es decir, iniciando por nosotros. Muchas gracias por esa participación, que es el preámbulo, y ahora iniciamos con un video sobre lectura crítica. Voy a dejar de presentar para que podamos ver el video. Muchas gracias. La lectura crítica es un proceso de análisis y reflexión sobre un texto o una serie de textos con el fin de comprender mejor su contenido y evaluar su validez y relevancia. Esto incluye identificar y evaluar los argumentos presentados en el texto, examinar la lógica y la consistencia del razonamiento y considerar la perspectiva y el contexto en el que se presentan los argumentos. La lectura crítica es una habilidad fundamental en el siglo XXI debido a la cantidad de información disponible en la era digital. Los estudiantes necesitan ser capaces de evaluar la veracidad y relevancia de la información que encuentran y discernir entre diferentes puntos de vista. Además, la lectura crítica es esencial para la toma de decisiones informada y para poder participar de manera efectiva en el diálogo y la discusión sobre temas importantes. La lectura crítica puede ayudar a los estudiantes a comprender y reflexionar sobre los textos que leen de manera más profunda y a desarrollar su pensamiento crítico y su capacidad de análisis. Desarrollar la lectura crítica puede ser beneficioso para los estudiantes de diversas maneras. Algunos de los beneficios académicos más importantes incluyen: mejora de la comprensión del texto. Al analizar y reflexionar sobre lo que se lee, es más probable que los estudiantes comprendan mejor el contenido del texto. Incremento de la capacidad de análisis. La lectura crítica requiere que los estudiantes evalúen argumentos y razonen sobre ellos, lo que puede mejorar su capacidad de análisis y pensamiento crítico. Mayor capacidad de retener información. Al reflexionar sobre lo que se lee, es más probable que los estudiantes retengan la información de manera más efectiva. Mayor capacidad de síntesis. Al reflexionar sobre lo que se lee y analizar diferentes puntos de vista, los estudiantes pueden aprender a sintetizar la información de manera más efectiva. Mayor capacidad de comunicación. La lectura crítica puede mejorar la capacidad de los estudiantes para comunicar sus pensamientos y argumentos de manera clara y coherente.
En general, desarrollar la lectura crítica puede ayudar a los estudiantes a obtener una comprensión más profunda de los textos que leen y a pensar de manera más crítica y reflexiva sobre lo que leen. La lectura crítica es una habilidad fundamental para cualquier estudiante, ya que le permite analizar y comprender de manera más profunda y reflexiva los textos que lee. Esto es importante por varias razones. En primer lugar, la lectura crítica es esencial para la formación académica de los estudiantes. Muchas disciplinas académicas requieren que los estudiantes lean y analicen textos complejos y abstractos, y la lectura crítica les permite hacerlo de manera efectiva. Además, la lectura crítica también es necesaria para realizar investigaciones y para participar en debates y discusiones académicas, ya que le permite a los estudiantes evaluar la calidad y la fiabilidad de la información que leen. En segundo lugar, la lectura crítica es importante para el desarrollo personal y profesional de los estudiantes. Al ser capaces de analizar y comprender los textos que leen de manera reflexiva, los estudiantes pueden desarrollar un pensamiento crítico y una perspectiva más amplia sobre el mundo. Esto les puede ayudar a tomar decisiones informadas, a desarrollar sus propias opiniones y argumentos, y a participar de manera más efectiva en la sociedad. Para mejorar su lectura crítica, los estudiantes deberían desarrollar varios hábitos. En primer lugar, deberían leer de manera activa, es decir, deberían hacer preguntas mientras leen y buscar respuestas a ellas. También deberían tomar notas y resumir lo que han leído, ya que esto les ayudará a comprender mejor el texto y a retener la información de manera más efectiva. Además, deberían analizar y evaluar el argumento y la evidencia presentados en el texto, y formular sus propias opiniones y preguntas sobre él. Somos Ginger Skin Plus H Consultants LLC. Muchas gracias. Bueno, continuamos y vamos a ver la siguiente pregunta. Dice así, según el video, según el análisis del video, ¿crees que aplicas la lectura crítica en tu día a día al tomar decisiones? Gracias, ya comparto. Nuevamente ingresamos a Menti y el código 77440692. ¿Crees que aplicas la lectura crítica en tu día a día al tomar decisiones? ¿Pudieron ingresar? Gracias por la participación. Tenemos 6 sí, 3 con algunas veces. Algunas veces, sí. Diez, 11, vamos con que sí aplica la lectura crítica en el día a día a tomar las decisiones y algunas veces. Bueno, según el video, nos habla de la importancia de adquirir hábitos. No sé si
vieron esa parte tan importante de adquirir hábitos de lectura de día a día, pero precisamente al adquirir esos hábitos es algo personal, es una organización personal, es una decisión personal de adquirir esos hábitos. Y en la medida que se adquiere esos hábitos en esa lectura del día a día, vamos a mejorar nuestra argumentación, nuestro análisis y nuestra síntesis, porque no solo es la lectura de los textos, es decir, no solamente la academia, sino el día a día, es el día a día y cómo vamos a ver cómo organizamos nuestro plan diario. Y ese plan diario, al hacer la crítica, al hacer el análisis de las decisiones que debemos tomar, sopesar qué debemos hacer, qué sí nos funciona, qué no nos funciona, pero hacemos un alto en el camino y observamos qué sirve y qué no nos sirve, es decir, conocernos a nosotros mismos para tomar decisiones. Esa es la lectura crítica que nosotros nos hacemos. Además de tener desarrollado ese pensamiento abstracto, ese nivel intelectual, va unido esa parte intelectual con esa parte emocional. Y eso permite que tomemos decisiones. En ocasiones, si tomamos decisiones de forma impulsiva, pues vamos a cometer errores. Pero si analizamos detenidamente las diferentes variables, las diferentes circunstancias, vamos a tomar unas decisiones acertadas. Bueno, continuamos. Y ahora sí vamos a pasar ya haciendo un análisis de nuestro video sobre la importancia de la lectura crítica para el siglo XXI, vamos a mirar algunas bases teóricas y estas bases teóricas se relacionan con el desarrollo del lenguaje. En estas bases teóricas tenemos a tres autores importantes, Jean Piaget, Noam Chomsky y Alexander Luria. Vamos a iniciar con Piaget y el desarrollo cognitivo. La lectura crítica requiere de habilidades cognitivas que se desarrollan a lo largo de las etapas propuestas por Piaget. Por ejemplo, la capacidad de analizar y sintetizar información, de comprender conceptos abstractos y de realizar inferencias lógicas son fundamentales para la lectura crítica y se basan en el desarrollo cognitivo. Piaget habla básicamente de ese desarrollo que tenemos de la inteligencia y que va de los conceptos más básicos hasta llegar a los conceptos abstractos. Piaget, reconocido por sus estudios sobre el desarrollo cognitivo, propuso que el lenguaje se desarrolla en etapas paralelas al desarrollo de la inteligencia, desde la etapa sensorial-motora de los 0 a los 2 años hasta la etapa de las operaciones formales a partir de los 12 años. El niño construye su conocimiento del mundo a través de la interacción y la experimentación. El lenguaje, para Piaget, es una herramienta que permite al niño representar y comunicar ese conocimiento. Esta perspectiva es del punto de vista del desarrollo de la inteligencia. Vamos a ver la información, la base teórica de Chomsky. Chomsky, que es lingüista y filósofo, planteó la teoría de la gramática universal. Según esta teoría, los seres humanos nacen con una capacidad innata para adquirir el lenguaje. Esta capacidad se manifiesta en la existencia de una estructura lingüística universal que subyace a todas las lenguas humanas. Es decir, que nosotros tenemos una competencia lingüística, según la teoría de Chomsky.
La lectura crítica implica comprender, desde el punto de vista de Chomsky, implica comprender la estructura del lenguaje. Entonces, ¿qué nos decía Piaget? Piaget nos habla de la inteligencia, desarrollo de la inteligencia. Mientras que Chomsky nos habla de la estructura del lenguaje, comprender la estructura del lenguaje, tanto a nivel gramatical como semántico. La teoría de Chomsky nos ayuda a entender que esta capacidad de comprensión es innata en los seres humanos, pero requiere de desarrollo y práctica para alcanzar niveles avanzados de lectura crítica. Es decir, tenemos unas bases innatas para nuestra comprensión, pero es necesario mirar nuestro contexto y hacer práctica, desarrollarla, es decir, análisis, argumentación, aprender, aquí nos habla él de la parte gramatical, es decir, que el lenguaje tiene una estructura organizada, una estructura que tiene establecido para el idioma español, una estructura gramatical para el inglés y estructuras que nosotros las dominamos, lo mismo que la estructura semántica, o sea, el conocimiento de las palabras, del significado de las palabras, pero que es necesario desarrollarlas y practicarlas para tener un nivel avanzado de lectura crítica. En la medida en que leemos, vamos a adquirir ese nivel avanzado. Y pasamos a Alexander Luria. Es un neuropsicólogo soviético que estudió la relación entre el cerebro y el lenguaje. Entonces, este punto de vista propuso que el lenguaje se basa en sistemas cerebrales complejos y que diferentes áreas del cerebro están involucradas en diferentes aspectos del lenguaje, como la producción, la comprensión y la lectura. Entonces, él trata todo el proceso de la producción del lenguaje, la comprensión y la lectura. Es como en el entramado cerebral. Y desde la parte crítica, de lectura crítica, él nos dice que es un proceso complejo que involucra diversas áreas del cerebro. Los estudios de Luria nos ayudan a comprender cómo el cerebro procesa la información lingüística y cómo se desarrollan las habilidades de lectura crítica. Entonces, viendo ya nuestras bases teóricas, vemos cómo todo el ser humano está conformado con muchas habilidades, pero que estas habilidades las debe potencializar y las debe desarrollar con la práctica, desde la parte neurológica, desde la parte del desarrollo de la gramática, la semántica y del desarrollo de la inteligencia, es decir, de los procesos de comprensión, de análisis y de síntesis. Miremos ahora cómo van esas etapas del desarrollo del lenguaje y qué es lo que nos exige en lectura crítica el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene unos niveles de comprensión de lectura y hace una medición, pero a la par tenemos un desarrollo del lenguaje. Y tenemos 3 niveles, un nivel elemental, un nivel intermedio y un nivel avanzado. Vamos a hacer esa comparación para ver cómo es propio del ser humano ese desarrollo del lenguaje y qué es lo que me están exigiendo. Entonces, miremos el nivel elemental. Este va del desarrollo del lenguaje del 5 a los 7 años. El niño comienza a adquirir vocabulario y a comprender el significado de las palabras en contextos sencillos. Es decir, las primeras palabras que empieza a decir son sustantivos, solamente sustantivos, y luego ya empieza con frases muy sencillas. Ese es el nivel elemental que va de los 5 a los 7 años. Y desde la lectura crítica,
El Ministerio de Educación en el primer nivel nos exige de los 6 a los 10 años que el estudiante identifica información explícita en el texto como datos, hechos y personajes y reconoce el significado de palabras y frases sencillas. Entonces, al hacer este paralelo nos damos cuenta que el ser humano tiene una potencialidad que es innata. Vamos con las palabras y las frases básicas. Y el Ministerio de Educación nos exige a esta edad, de los 6 a los 10 años, que los niños identifiquen el significado de palabras y frases sencillas. Entonces, ¿cómo mejoramos este nivel de lectura que es el básico? Practicando muchísimo vocabulario y buscando diversidad de estrategias para incrementar ese vocabulario y las frases sencillas, mejorar la fluidez verbal y por lo tanto mejorar la comprensión y la lectura crítica. Pasamos al nivel intermedio. En el nivel intermedio, según el desarrollo del lenguaje, va de los 8 a los 11 años. El niño desarrolla la capacidad de comprender estructuras gramaticales más complejas y de inferir significados a partir del contexto. Entonces, ya no tenemos frases sencillas, palabras sencillas, sino ya la estructura gramatical y además infiere el significado, pero dentro de un contexto. El contexto es básico para el desarrollo de las inferencias. Esto lo hace un niño en su desarrollo del lenguaje de los 8 a los 11 años. Desde la lectura crítica, ¿qué me exigen en este nivel intermedio? Exigen de los 11 a los 14 años, según el Ministerio de Educación. El estudiante comprende, lo que exigen es que comprenda el sentido global del texto, identifique la tipología textual, las estrategias discursivas, infiere información y reconoce la función de los conectores. Entonces, aquí tenemos que, cuando hablamos de sentido global del texto, es el tema general del texto, tipología textual, es decir, si es un texto expositivo que está dando un tipo de información, solamente informa, habla de autores, da definiciones, hay causas, hay efectos, hay conclusiones. Tenemos una tipología textual argumentativa, donde encontramos una introducción para presentar una tesis, hay diversidad de argumentos y terminamos con una conclusión que está de acuerdo con la tesis presentada. Esas son como las tipologías textuales que más manejamos ya nosotros en la universidad. Fíjense que el ministerio lo exige de los 11 a los 14 años. Este es el nivel intermedio y según las últimas estadísticas, la universidad está, según los resultados de las pruebas Saber Pro, en este nivel, es decir, como si estuviéramos de los 11 a los 14 años, porque estamos en infiere información y reconoce la función de los conectores. ¿Qué necesitamos hacer? Trabajar muchísimo tipología textual, trabajar muchísimo la función de los conectores lógicos. Estamos en el nivel intermedio. Y pasamos al nivel avanzado. En el nivel avanzado, según el desarrollo del lenguaje, va de los 12 años en adelante. El adolescente desarrolla la capacidad de analizar el lenguaje de manera crítica, de comprender la intención del hablante. Fíjese que íbamos de las palabras, las frases, la estructura, pero aquí ya hay una intención y de utilizar un lenguaje de manera creativa. Eso es lo que los expertos nos han dicho que ocurre en el desarrollo del lenguaje de los 12 años en adelante. Veamos, según el Ministerio de Educación, qué se exige en la lectura crítica y según ellos es de los 15 años en adelante. Lectura crítica, el estudiante interpreta el texto de manera profunda,
evalúa la información, relaciona el texto con otros conocimientos y contextos, es decir, hace intertextualidad, se tiene en cuenta los conocimientos previos y elabora hipótesis. Este sería el nivel máximo de comprensión de lectura. ¿Qué tendremos que hacer para mejorar y para reforzar este periodo y llegar a una lectura crítica de nivel avanzado? Hacer intertextualidad, comparar una cosa, comparar las cosas similares, las cosas diferentes, mirar los contextos y además elaborar hipótesis. Y aquí tenemos unos ejemplos para que veamos la lectura elemental. Entonces allá tenemos una comprensión solamente de información explícita, es la lectura explícita, reconocimiento de palabras, identificación de relaciones sencillas. Miramos el nivel intermedio y aquí tenemos un texto de nivel intermedio. Dice así: la contaminación del aire en las grandes ciudades es un problema grave que afecta la salud de millones de personas. Los gases emitidos por los vehículos y las industrias son los principales causantes de esta contaminación, que puede provocar enfermedades respiratorias, cardiovasculares e incluso cáncer. Es urgente tomar medidas para reducir las emisiones y promover el uso de energías limpias. ¿Cómo sería la comprensión del sentido global? El estudiante, estamos en nivel intermedio. El estudiante identifica que el texto trata sobre la contaminación del aire, sus efectos negativos en la salud. ¿Cuál sería la tipología textual? Reconocer que se trata de un texto expositivo. Damos a conocer unos aspectos que busca informar sobre un problema y sobre sus causas. Esa es propia de la tipología textual. Identifica estrategia discursiva. Nota que el autor utiliza ejemplos de enfermedades como respiratorias, cardiovasculares, cáncer, para enfatizar la gravedad del problema. Esa es la estrategia discursiva para convencer que está utilizando. Hace una inferencia de información. El estudiante puede inferir que el autor está preocupado por la situación y que busca crear conciencia sobre la necesidad de tomar medidas. Ahí está la intención del autor. Y reconocimiento de la función de los conectores. Identifica el conector y que se utiliza para añadir información sobre las consecuencias de la contaminación. En este nivel el estudiante ya no solo comprende la información explícita del texto, sino que también es capaz de relacionar ideas y conceptos, identificar la intención del autor, analizar la estructura del texto, inferir información implícita. Bueno, y este ya es un texto para nivel avanzado. Dice así: la inteligencia artificial es una tecnología disruptiva del siglo XXI que transforma nuestra vida y trabajo. Ofrece oportunidades como la automatización y mejora de la eficiencia, pero también presenta desafíos éticos y sociales como la pérdida de empleos y concentración de poder. Algunos ven la inteligencia artificial como una herramienta neutral, mientras que otros señalan su sesgo inherente que refleja valores y prejuicios de sus diseñadores. Además, puede ser usada para manipular, lo que genera preocupaciones sobre la privacidad y la libertad. Es crucial establecer marcos éticos y legales claros para regular su desarrollo y uso, garantizando su uso responsable y protegiendo los derechos de las personas. Según este texto, ¿qué se haría para alcanzar ese nivel avanzado? Interpretación profunda del texto.
El estudiante no solo comprende el significado literal del texto, sino que también identifica las ideas subyacentes y las relaciones entre ellas. Reconoce que el autor presenta tanto las oportunidades como los desafíos de la inteligencia artificial y que destaca la necesidad de establecer marcos éticos y legales para su desarrollo y uso. Evaluación de la información, es decir, además de interpretar, va a evaluar esa información. El estudiante evalúa la calidad de la información presentada en el texto, identificando los argumentos a favor y en contra de la inteligencia artificial y analizando la evidencia que se ofrece para respaldarlos. También puede cuestionar la validez de algunos argumentos y buscar información adicional para formarse una opinión propia sobre el tema. Puede hacer una relación con otros conocimientos y contextos. El estudiante relaciona la información del texto con sus conocimientos previos sobre la inteligencia artificial, la ética y la tecnología. También puede conectar el tema de la inteligencia artificial con otros contextos sociales como el mercado laboral, la política y la cultura. Elaboración de hipótesis. El estudiante formula hipótesis sobre el futuro de la inteligencia artificial y sus posibles impactos en la sociedad. Puede preguntarse cómo afecta la inteligencia artificial al empleo, la educación, la salud y otros ámbitos de la vida. También puede reflexionar sobre los desafíos éticos y sociales que plantea la inteligencia artificial y proponer soluciones para abordarlos. Estos son los estándares que nos exigen para que tengamos los niveles altos de lectura. Miramos el nivel básico, el nivel medio y el nivel superior. Entonces voy a retomar hasta ahí lo que hemos hecho. Vimos primero la importancia de la lectura crítica, y analizamos cómo el pensamiento crítico es la llave para entendernos a nosotros mismos y al mundo. Vimos nuestras bases teóricas y comparamos las etapas del desarrollo del lenguaje con la lectura crítica y los niveles que nos exige el Ministerio de Educación. Todo esto lo quiero llevar ahora a la vida diaria, a la vida práctica de un estudiante de la Juan de Castellanos, de un estudiante que tiene hábitos y estos hábitos son esenciales para el siglo XXI. ¿Por qué? Porque tenemos mucha información y debemos discernir qué información es relevante, sí o no. ¿Qué me sirve o no me sirve? ¿Cómo soluciono mi vida diaria de tanta información, de tantas cosas que tengo la oportunidad por el desarrollo de la tecnología? Necesito lo básico. El ser humano, ¿qué hace para formar esos hábitos de lectura crítica en su diario vivir? Entonces me permito traer los testimonios de dos estudiantes de primer semestre de Ingeniería de Sistemas que nos van a contar cómo organizan su vida del día a día y cómo esto nos lleva a tener reflexión, a tener argumentación, cómo esto nos ayuda a tener un proyecto de vida. Al tener ese proyecto de vida, reflexionamos, solucionamos problemas. Así que vamos a ver inicialmente el video de Dayan. Entonces dejo de compartir para que lo puedan ver. Gracias. Nosotros como personas normalmente tenemos que estar pendientes y controlar muchos aspectos de nuestra vida, como la parte familiar, la parte financiera, no sé, tu trabajo, tu estudio, tú mismo como persona, tus hobbies. Y gracias a esto, de tantas responsabilidades, a veces literalmente empezamos a vivir en modo automático. No pensamos que por qué estamos haciendo esto, no sé, por qué estás estudiando esta carrera,
o por qué estás en este trabajo, o no sé, por qué no estás dedicándole tiempo a tus hobbies, o por qué no te estás dedicando tiempo a ti mismo. Empezamos a vivir de forma automática. Y gracias a eso, nosotros realmente no hacemos lo que queremos, sino lo que nos está tocando hacer. Y eso está realmente mal. Y siento que muchas personas deberían sentarse, parar un segundo, hacer lectura crítica de su vida y empezar a analizar qué metas tú quieres alcanzar de acá a 5 años, cómo te ves, cómo quieres que tu vida se vea, cómo tú como persona te quieres proyectar y quieres estar. Porque tu yo de ahora es el que va a definir tu yo del futuro y lo que tú vas a tener, la persona que tú vas a ser y las personas con las que tú te vas a rodear. Entonces es muy importante que pares un segundo ese acelerador que tienes en tu vida y te sientes y pienses qué es lo que realmente quieres y hagas de todo por seguir esos sueños. Hay muchas formas de hacerlo. Todos tenemos las herramientas, simplemente hay que buscarlas. Pero si tú realmente lo que quieres es organizar tu vida, no sé, tal vez tener tiempo para ti, eh, poder alcanzar tus metas, yo quería contarte cómo es que yo actualmente lo estoy haciendo. Mi meta especial es ser una de las mejores académicamente y también ir conociendo a muchas personas en el camino porque lo que yo sé es que los contactos lo hacen todo. Entonces, digamos, para yo conseguir estas metas, tengo esas metas las desgloso en meses, esos meses los desgloso en semanas y esas semanas los desgloso en días. Tengo que cumplir ciertas metas cada día, cada semana, cada mes, hasta que llegue ya a la meta final. ¿Por qué uno hace esto? Porque las acciones que tú tomas hoy son las que van a representar esa meta final a la que tú quieres llegar. ¿Y cómo puedes hacerlo? Yo recomiendo mucho poder utilizar la herramienta de Google Calendar para agendar tu día, para dar prioridad a esas cosas que tú quieres lograr, a esas metas que tú quieres llegar a tener. Y tal vez también para agendar descansos, agendar tiempos con tu familia, cuándo vas a estudiar, cuándo vas a trabajar, y así poder tener un equilibrio sano en tu vida y digamos no solamente dedicarlo todo al estudio o dedicarlo todo al trabajo o dedicar todas las amistades y a la vida social. Tiene que haber un equilibrio, siempre enfocándose en las metas que tú quieres alcanzar. Entonces, a mí me encanta mucho hacer lectura crítica en mi vida. Me gusta mucho cada fin de semana sentarme, analizar mi semana, ver qué cosas cumplí, qué cosas no cumplí y cómo puedo mejorar ese sistema que me va a llevar a mí a cumplir esas metas que yo quiero tener cuando ya esté fuera de la universidad. Entonces les dejo acá mi testimonio. Es muy importante que ustedes empiecen a organizar porque las personas que apuntan disparan. Si tú no apuntas a ninguna parte, ya llegaste. Entonces la idea es que empieces a tener metas porque las personas que no tienen metas están muertas en vida. Y te tienes que poner a analizar realmente tú estás viviendo la vida que quieres, estás haciendo lo que realmente te gusta o es porque te tocó. Bueno, hasta aquí, no sé si alguien quiera intervenir después de haber escuchado a este estudiante de primer semestre. ¿Cómo relacionamos la lectura crítica? Vimos desde un punto de vista académico, pero lo llevamos ya a la vida diaria de un estudiante de primer semestre. No sé si alguien nos quiera hacer algún comentario. Los escucho. Recordemos que estamos en una universidad que ante todo ve al ser humano y ese ser humano cómo se forma desde forma integral. Y ese ser humano si tiene metas en su vida y si tiene objetivos. De esa forma que lo inicia de forma personal, lo va a exteriorizar en su forma académica, es decir, va a ir de la mano la parte personal, el desarrollo personal, el progreso personal con el progreso académico, porque ante todo hay hábitos y hay una crítica de sí mismo. No sé si Luisa Fernanda nos quisieras comentar algo eh, de lo que escuchaste de tu compañera, Luisa. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
No, pues que, pues muy interesante porque pues si realmente pues uno a veces, o bueno, casi siempre uno hace como las cosas así como sin planearlas, ¿sí? Como que simplemente hago esto porque ya, pero pues, yo no pienso, pues tengo que hacer tal cosa, entonces voy a cuadrar mi tiempo para tal cosa y voy a planear así, ni analizar, pues como lo mencionaba la compañera, por la cuestión de metas y eso, entonces es bastante interesante. Es importante, es decir, Jennifer, te escuchamos. Gracias, muy amable, Luisa. Jennifer, te escuchamos. Vale. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues tomando en cuenta lo que dijo la compañera, pues uno recalca también que, bueno, yo estoy en octavo semestre Sí. pues uno no, o sea, como que sí, lo que dijo ella, vive en modo automático. Primero, Sí. o sea, o le dedica uno todo el tiempo a la universidad o todo el tiempo al trabajo. Entonces, pues hay uno como que escuchar esas palabras en alguien de primer semestre es Sí, muy o sea, para uno que ya está prácticamente terminando, finalizando carrera, es Sí. como, o sea, uno queda boquiabierto prácticamente, porque uno no se sienta a pensar esas cosas, o sea, uno solo va a cumplir, por ejemplo, uno con su estudio, con su trabajo, lo único que piensa es en cumplir bien las cosas, en hacer bien las cosas. Pues, por ejemplo, por el lado de las amistades y eso, casi no tengo por ese mismo sentido, o sea, por esa misma manera de que me centro mucho en el estudio, me centro mucho en el trabajo, en ser uno, sí, el mejor, pero entonces no sé, o sea, uno no se sienta a analizar lo que dijo la compañera, qué es lo que realmente quiere uno y cómo puede lograr eso teniendo los contactos y pues no siendo solo mejor, o sea, un buen profesional, sino una gran persona, que eso también pues hay que tenerlo en cuenta. Claro, muy bien. Y fíjense cómo unimos, que no, es decir, no es teoría, sino que iniciar desde nosotros mismos en nuestro diario vivir, cómo nos sentimos, cómo vamos progresando, cómo vamos siendo mejores seres humanos y cómo iría de la par esa parte personal y esa parte académica. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera hacer un comentario sobre el video. Es una estudiante de primer semestre. Karen, te escuchamos. Karen. Buenas tardes, me llamo Buenas Karen. tardes, ¿cómo estás? Soy estudiante de Ingeniería Civil y Sí. me gustaría agregar que nuestra compañera tiene toda la razón. Siento que la clave para alcanzar todas las metas es organizarnos. Si nos organizamos bien, nos alcanza el tiempo para todo. Siempre hay una excusa de que o es el estudio, o son las amistades, o es mi familia, o soy yo, pero no. Si uno se organiza y adquiere los hábitos que uno quiere agregar a su vida, así como lo dijo ella, Sí. a cierto tiempo, digamos, de aquí a 5 años, ¿cómo me quiero ver? Uno se puede organizar muy bien y hacer sus cosas. Entonces, siento que una chica de primer semestre tenga esa mentalidad, la va a llevar a grandes cosas, porque eso quiere decir que ya tiene su vida enfocada y organizada. Sí, claro. Y fíjate que según la teoría, ahí van a la mano el desarrollo de la inteligencia, ¿sí? El desarrollo de la inteligencia, de todas las habilidades que vimos según la teoría, con la práctica, con el diario de vivir, porque van juntos, van de la mano, no van aislados. Muchas gracias, Karen. Vale. ¿Alguien más? Muy amable. ¿Alguien más? Bueno, quiero que escuchamos al segundo estudiante, Sebastián. Sebastián también nos hace una reflexión, así que debo dejar de presentar. Que presenció esta conferencia sobre lectura crítica. Me presento, soy Sebastián Ruiz, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Juan de Castellanos.
Actualmente curso el primer semestre de esta carrera, que la elegí puesto que pues es lo que más me gusta. Soy fanático de la tecnología, de la programación, y quisiera dar esta despedida a la conferencia que estaban presenciando en este preciso momento, hablándoles sobre un método que estoy utilizando para acá en la universidad y que me ha ayudado en los primeros trabajos que me han dejado de mi carrera, y cómo también la podrían implementar ustedes que estudian las demás carreras de la universidad, sean pregrado o posgrado, si hay estudiantes de posgrado que también quisieron entrar a la conferencia. O sea, de carreras de pregrado, pues pueden ser cualquiera de las 11 carreras de pregrado que hay en la universidad, como por ejemplo la mía, Ingeniería de Sistemas, Educación Física, y Recreación y Deportes, me disculpo. También música, medicina veterinaria o incluso hasta el mismo derecho, o las especializaciones y las 3 maestrías que tiene, por si hay estudiantes de posgrado acá. Bueno, el método que estoy utilizando se llama Flowtime, y primero voy a dar un contexto sobre cómo es. Como notan, tengo acá abierto el calendario de Google y tengo acá el cronómetro del sistema operativo, el que viene por defecto, en este caso Windows. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve esto? Bueno, primero que todo, este método pues trata sobre una gestión del tiempo que, a diferencia del famoso método Pomodoro, que pues no sé si la mayoría conozca, supongo que sí, o algunos estudiantes de acá posiblemente lo apliquen, se diferencia de este porque no pone pausas rígidas. O sea, es decir, se debe hacer lo que se está haciendo sin hacer ninguna pausa, hasta donde más se pueda. Se puede trabajar durante periodos de concentración ininterrumpida, hasta, como yo había dicho anteriormente, parar por necesidad, dado a que no se puede más. Y eso se hace mediante acá. Como pueden ver, acá tengo el cronómetro del sistema, que es el que viene por defecto en la aplicación de reloj, y ahí tomo el tiempo de cada tarea que hago y miro cuánto me demoró. Pero primero, antes, acá en el calendario de Google, como pueden ver, acá hay unas tareas que tenía para esta semana, ya las hice, y que había puesto ahí en el cronograma de tareas, o sea, añadiendo la tarea aquí en el calendario de Google, básicamente. Y por eso incluso es que suelo preguntar que para cuándo son, o sea, las fechas de los trabajos y demás, para así poder cuadrarme y cuando tenga que presentarlo, mirar qué tareas tienen más relevancia y así priorizarlas. Bueno. Ya teniendo esto, ya pues han explorado ustedes 2 herramientas para potenciar el aprendizaje, como son la lectura crítica, que pues es el tema central de la conferencia que pues estaban viendo y con la cual estoy cerrando con este video, y la organización del tiempo. Ahora voy a cerrar con una idea clave: la importancia de fluir el ritmo de trabajo propio de cada uno de ustedes, muchachos. Y también me dirijo también a todos los directivos, al rector, al padre Carlos, al vicerrector, el padre Osvaldo, que no sé si vayan a estar ahí presentes, pero si lo están, mi cordial saludo. Y también a todos los directores de programa, las decanos de facultades, también igual. Ahora, voy a hacer analogías para que tengan en cuenta por qué estoy haciendo este video.
Imaginen el tiempo como si fuera un río. Hay momentos en donde uno fluye con gran velocidad y en donde hay momentos en donde se requiera de una pausa. Y aquí es donde entra el método que yo les mencioné, que se llama flow time. Así como en la lectura crítica se analiza y se profundiza en los textos, este método ayuda a concentrar a la persona que pues está haciendo dicha tarea, más que todo en total tranquilidad. ¿A qué me refiero? Sin ninguna distracción. Porque el anterior método que pues ya lo habían mencionado, no sé si lo habían consultado, me disculpo, da pausas de generalmente 5 a 10 minutos por ciclo de 25 minutos y alguna al final como de 30 minutos, cosa que no es efectivo porque ya da mucha distracción y ya pues la persona que está haciendo la tarea pierde como la capacidad de seguir haciéndola, generalmente en todos los casos. Por eso es que se sugiere o sugiero a todos ustedes encontrar alternativas a ese método que pues les había mencionado anteriormente. No se trata solamente de encasillar el tiempo en bloques exactos, como había mencionado anteriormente, sino respetar los ciclos de atención. Y en lugar de, pues, forzarnos a parar cada 25 minutos, como ya había sido establecido en el anterior método, este método, pues, como ya lo había contextualizado, permite desarrollar esa tarea hasta que se sienta que se debe descansar, pero sin antes cronometrar. Por eso es que es la importancia de esto que están viendo acá al lado izquierdo de la pantalla, pero no sin antes, como ya les había dicho anteriormente, agendar cada uno de sus trabajos, sean parciales, sean talleres o que les dejen de cualquier materia de la carrera que ustedes estén cursando o el mismo posgrado que estén cursando, sea una especialización o maestría acá en la Juan. Y esto les servirá más que todo para así evitar procrastinar, porque procrastinar es una de las mayores problemáticas que hay pues en las universidades, ¿no? La procrastinación de tareas. Me disculpo. Después se evalúa cuánto tiempo hubo de productividad y cómo ajustar la rutina. También aplica, pues, como ya había dicho anteriormente, a la organización del mismo tiempo. En vez de tener horarios rígidos que a menudo, pues, se saltan por, como ya había dicho anteriormente, procrastinar, este método, pues, es más flexible y más inteligente en su manera de trabajar, o sea, es decir, su metodología. Pues, como había dicho anteriormente, ya con estas serían 3 semanas en las que llevo en la universidad y aunque no me hayan dejado muchísimas tareas, me ha funcionado, podríamos decir, el método, ya que no he por el momento procrastinado, aunque tenga más tareas que hacer. Pues no he procrastinado en mi caso y pues este método pues sí lo podría aplicar para todo lo que queda de carrera. También con respecto a registrar el tiempo entre ciclos que pues cada uno vaya usando, sí, o que vaya ocupando con respecto a lo que se va demorando haciendo la tarea o el trabajo que le dejaron de la carrera. Generalmente yo sugiero que lo hagan en blogs de notas o de manera virtual. Yo lo estoy usando de manera virtual por ejemplo, en Google Keep, que es la aplicación, bueno, la web de notas o el servidor de notas de Google, y lo estoy usando por mi correo personal, no el institucional. Lo estoy usando por mi correo personal y ahí registro cada lapso de tiempo
que me demoro hasta que ya me distraigo o no doy para más. Y lo registro ahí en las notas de Google, básicamente, en Google Keep. Así pues tengo más o menos una idea de cuánto me demoro ahí haciendo los trabajos, cuántas veces me distraigo, dejo de hacer todo. Y eso sería mientras tanto. Para resumir, la lectura crítica pues permite comprender mejor y este método pues ayuda a aprovechar el tiempo con mayor eficacia. Pues la lectura, pues, para desarrollar lectura crítica pues deben tener los pilares fundamentales, ¿no? Los niveles de lectura, la escritura, etc. Si se combinan estas herramientas, pues serán ustedes mejor organizados y pues también me incluyo y también ustedes aprenderán y también en esa me incluyo, valga la redundancia, a pensar pues con mayor profundidad. Más que todo en instituciones como esta en donde la exigencia suele ser un poquito mayor que cuando se cursaba o el bachillerato o la primaria. Suele ser mucho mayor. Ahora recuerden, lean con intención, organicen con flexibilidad y fluyan con su propio ritmo. Este método se los estoy mostrando a cada uno de ustedes por si lo quieren aplicar después de haber visto esta conferencia y pueden avisarle a la señora catedrática que está acá presente de las materias, en mi caso, que me dicta técnicas de lectoescritura y vida universitaria. Y le cuentan los resultados a ella. Y bueno, muchísimas gracias también a todos ustedes por haber participado en la conferencia. Y pues, si quieren saber más de este método, pues pueden consultarlo en Google. Y sería hasta una próxima ocasión. Perdón, ¿ya puedo compartir? Gracias. Bueno, ¿cómo les pareció? ¿Alguien me quiere comentar? Willington, ¿cómo escuchaste a tu compañero? Es un estudiante de primer semestre de Ingeniería de Sistemas y como dice la catedrática, yo les dirijo técnicas de lectura y escritura y vida universitaria. Es de primer semestre. Te escuchamos, Willington. Bueno, a mí me pareció muy bien, la verdad, porque se expresó de una manera muy simple y yo entiendo todo lo que daba como explicación. Sí. La verdad, en base a ese calendario, nos da como una manera o una forma de poder ajustar nuestros tiempos de manera fluida. O sea, si pasan unas cosas, podemos volverlo a organizar y volver a empezar. Claro que sí, sí, señor. Muchas gracias. Sí, ya, incluso le envía saludos desde el estudiante al rector, al vicerrector, a todos los estudiantes, a los decanos. ¿Ven esa fluidez verbal? Bueno, ¿alguien más que nos quiera hacer un comentario? Muchas gracias, Willington. ¿Nos quieres decir algo más? Gracias. No sé quién más nos quiera comentar. Daniel, cuéntanos. Gracias, Daniel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, me parece muy bueno el método que tiene pues, el compañero. Ajá. Pues como él menciona, también dice o sea, que vayamos todos a nuestro tiempo, a nuestro ritmo, y pues es muy bueno porque cada uno tiene diferentes como métodos de poder estudiar, de poder comprender las cosas.
Entonces, pues me pareció muy bueno, pues por eso. Gracias, sí. Y qué bueno que lo escuchen de un estudiante, es decir, no de un docente que les repite y les dice hagan esto, sino un testimonio de alguien que pone en práctica un método. Bueno, ¿alguien más? Muchas gracias. No sé, ¿alguien más que nos quiera comentar? Gabriel, te escuchamos. Gracias. Me parece un poco interesante. Ya había escuchado eso, esa manera de, pues a mí, yo ya había escuchado ese método que él explicó, de la manera de, Sí. pues, o sea, de planificar como tal, o sea, los horarios. Pues yo desde mi, pues yo tenía, o sea, desde mi padrastro, pues él me explicó eso. Pues es muy bueno porque, pues al menos uno se ayuda como más que todo a ubicar, pero ya Sí. como más que todo quería decir que pues ese método, o sea, que le enseñaba, ya, o sea, yo ya lo había escuchado y ya también ya me lo habían enseñado, ya prácticamente. Ujú. Gracias, Gabriel, muy amable. ¿Alguien más? Daniel, ¿te escuchamos? Pues quisiera agregar de pronto, Sí, pues que los métodos mencionados pues son muy válidos y pues obviamente son efectivos, sí. pero de pronto con el simple hecho de poder organizar tu día en una libreta o tu semana o tu mes en una Ajá, libreta puede ser también un método muy, muy eficaz, claro. pues porque yo creo que eso va también como en la responsabilidad que tengas tú en con tu vida, ¿no? Y pues el Sí. empeño que le pongas. Entonces, pues quería agregar eso. Gracias, Daniel, muy amable. Muchas gracias. ¿Alguien más? Fíjense que este espacio tan bonito que nos abre la Dirección de Investigación de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos es un espacio básicamente para ustedes, de formación para ustedes. Además de tener muchos conocimientos académicos, ver cómo es la vida diaria de un estudiante y pues lo que pasa es que yo veo vida con ellos, les dirijo vida universitaria y quedé muy asombrada cuando les pregunté sobre el proyecto de vida que tenían cuando estos dos estudiantes hablaron. Entonces son estudiantes del siglo XXI, son estudiantes de primer semestre. Veamos cómo tienen una organización de vida, cómo tienen unos hábitos y tienen algo muy claro, ¿no? Hasta con los tiempos, el tipo de amistades, buscan equilibrio y es un modelo, es un ejemplo para que tengamos todos en cuenta y me pareció bonito relacionarlo con la lectura crítica porque lo primero que debemos hacer es hacer esa lectura crítica hacia nosotros mismos, sobre qué queremos, hacia dónde vamos y ahí surge lo demás en la medida que hacemos inferencias, en la medida que argumentamos, en la medida que tenemos muchísima creatividad. Entonces, pues tenía más preguntas para hacer intervención, pero estuvo muy bien estas intervenciones que hacen ustedes. No sé si alguien más quisiera complementar, como hacer una síntesis de la charla del día de hoy. No sé si alguien quiera, los escucho. Bueno, les agradezco muchísimo las intervenciones, muy amables y espero que esta charla les quede allá en su corazón algo de una acción, de una organización, de que es necesario que nos informemos, que es necesario que aprendamos a argumentar, que aprendamos a inferir, pero ante todo que tengamos un proyecto de vida. Bueno. Muchísimas gracias. No sé si ya llenarían el link de la asistencia.
Mi profe Angelita, muchas gracias por su participación y por cada una de las enseñanzas que nos deja, tanto a los docentes como a los estudiantes. Vamos a aplicar cada una de las técnicas. Varios estudiantes dejaron a través del chat mensajes. Sara Pérez dice, muy interesante los métodos para practicarlos, además la forma tan explícita en que se interpretó. Daniel Alexander Rodríguez Díaz, pienso que cada uno de los métodos que se expresaron para organizarse son muy buenos y respetables, pero con el simple hecho de escribir tus tareas, metas y aspiraciones en una libreta y tenerlas siempre presentes es un método también muy valioso porque eso va en cada persona con la responsabilidad y organización que tengas en tu vida. Más estudiantes que quieran realizar preguntas o dejamos así. Sí, aquí estamos pendientes, claro que sí. No, parece que no hay preguntas, mi profe Angelita. Muchísimas gracias. No, es que las dos intervenciones de los estudiantes. David Santiago, no señora. No sé. Bueno, mi doctora Ángela, muchas gracias por compartir su conocimiento y experiencia y enseñanzas con nosotros. Su orientación nos deja una herramienta clave para seguir fortaleciendo nuestras habilidades en la lectura y análisis crítico. También agradecemos a cada uno de ustedes por su participación activa, por sus preguntas, comentarios y aportes que sin duda enriquecieron este espacio y esperamos que este seminario haya sido de gran utilidad y los motive a seguir profundizando en el tema y que empiecen a aplicar estas herramientas para los estudiantes que aún no las manejan en su vida diaria y los invitamos a estar pendientes a los próximos seminarios que estaremos desarrollando durante el año. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Una feliz tarde. Mi profe David Santiago levantó la mano. ¿Tiene? Sí, Santiago, te escuchamos, claro que sí. Santiago. David Santiago. David Santiago. Quizás se le activó. Sí, tal vez. Sí. César Fernando. César, te escuchamos, César. Qué pena, profe, es que no me sale el link para la asistencia. Ah, ya. Listo, claro que sí, ya le comparto nuevamente el link para que me colaboren. Bueno, muchas gracias. A ti.